Rosa siempre enfrentó dificultades en su matrimonio, sobre todo por su suegra, Laura, quien nunca la aceptó. Entre humillaciones y críticas constantes, la convivencia se volvía insoportable. Pero todo cambia cuando Rosa hace un descubrimiento impactante sobre Laura, algo que podría destruir a la familia para siempre. ¿Cómo manejará esta verdad? Prepárate para una historia llena de misterio, traición y momentos decisivos. A sus 32 años, Rosa estaba viviendo lo que debería ser el mejor momento de su vida. Casada con Enrique, el hombre con el que soñó formar una familia, tenía todo para ser feliz. La casa que compartían era espaciosa, y el amor entre los dos parecía lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Pero, desde el principio de la relación, Rosa notó que su felicidad estaba siendo puesta a prueba por una fuerza externa, Laura, su suegra. Laura era el tipo de persona que no podía dejar de controlar. Desde que Enrique era pequeño, decidía cada detalle de su vida, desde los horarios que debía seguir hasta la elección de sus amigos y estudios. Cuando él comenzó a salir con Rosa, la primera reacción de Laura fue de desconfianza. Y con el tiempo, esa desconfianza se convirtió en una hostilidad cada vez más evidente. Al principio, Rosa no percibía con claridad el comportamiento tóxico de Laura. Siempre educada, trataba de ver el lado positivo de las críticas veladas de su suegra. Solo quiere lo mejor para su hijo, pensaba, creyendo que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Sin embargo, lo que parecía una fase temporal se volvió permanente. Laura no escatimaba indirectas sobre lo descuidada o inadecuada que era Rosa como esposa. Cada visita de Laura a la casa de la pareja traía un nuevo comentario mordaz, siempre disfrazado de preocupación. Enrique siempre ha sido muy organizado. Cuando vivía conmigo, todo estaba en su lugar. ¿Han pensado en contratar a alguien que les ayude con la limpieza, Rosa? Quizá eso ayude con el desorden, decía Laura, mirando con desaprobación un plato que Rosa aún no había lavado después del almuerzo. Esos comentarios empezaron a minar la confianza de Rosa, quien ya se sentía sobrecargada con las responsabilidades del hogar y del trabajo. Trataba de ignorarlo, de tragarse el orgullo en nombre de la armonía conyugal, pero con cada visita la situación empeoraba. Y lo peor era que, en lugar de apoyarla, Enrique parecía incapaz de manejar el conflicto entre las dos mujeres más importantes de su vida. Enrique siempre había sido un hombre pacífico, adverso a los conflictos. Para él, lo ideal sería que todos se llevaran bien y que la paz reinara en la familia. Sin embargo, con una madre tan controladora y una esposa cansada de ser constantemente criticada, se encontraba en medio de una guerra emocional que no sabía cómo resolver. Solo quiere lo mejor para nosotros, Rosa. Mi madre siempre ha sido perfeccionista. No te lo tomes personal, decía, en un intento fallido de calmar a su esposa, mientras sentía que la tensión en el aire crecía con cada conversación. Por su parte, Rosa se sentía traicionada. Para ella, no era una cuestión de perfeccionismo, sino de respeto. Era evidente que Laura nunca la aceptaría, y el hecho de que Enrique no tomara partido la frustraba y hería cada vez más. Cada vez que el tema surgía, él lo evitaba, tratando de apaciguar los ánimos con frases vacías, lo que hacía que Rosa se sintiera aún más sola en esa batalla. No lo entiendes, Enrique. Esto no tiene que ver con su perfeccionismo, tiene que ver con que no me respeta como tu esposa. Rosa se desahogaba, con lágrimas en los ojos, después de otro comentario malicioso de su suegra. Enrique suspiraba, sintiéndose cada vez más presionado. Voy a hablar con ella, ¿de acuerdo? Solo dame algo de tiempo. Te prometo que arreglaré esto, decía, pero Rosa ya había escuchado esa promesa demasiadas veces. Los días pasaban y la situación seguía igual. Laura continuaba con sus visitas regulares, como si fuera la verdadera dueña de la casa, siempre encontrando algo que criticar. Si no era la organización, era la comida. Si no era la comida, era la forma en que Rosa se vestía. Deberías arreglarte más, querida. Enrique merece una esposa que se cuide, que siempre luzca bonita para él, decía Laura con una sonrisa falsa mientras miraba a Rosa de arriba a abajo.
Rosa estaba al límite, y eso empezaba a afectar la forma en que veía su propio matrimonio. Antes, veía a Enrique como un hombre protector, alguien en quien podía confiar para enfrentar cualquier desafío. Ahora, sin embargo, sentía que estaba luchando sola. Los intentos de complacer a su suegra solo la agotaban más, y cada gesto de bondad por parte de Rosa parecía ser devuelto con aún más desprecio. Los encuentros familiares, que debían ser momentos de unión, se habían convertido en verdaderos campos minados. La tensión era palpable, y Rosa evitaba cualquier confrontación directa con Laura, pero en el fondo sabía que no podría vivir así para siempre. Se veía atrapada en un ciclo vicioso, donde sus esfuerzos por mejorar la relación con su suegra eran siempre en vano, y donde Enrique, aunque la amaba, no parecía entender la gravedad de la situación. No sé hasta cuándo puedo soportar esto, Enrique. Realmente no lo sé, dijo Rosa una noche, mirando a su esposo con los ojos llenos de dolor y frustración. Enrique la abrazó, pero ni siquiera el calor de ese abrazo podía aliviar el peso que ella cargaba. A pesar del amor que sentía por Enrique, Rosa empezaba a preguntarse si el precio de mantener ese matrimonio valía el desgaste emocional. La relación con Laura estaba destruyendo su paz y consumiendo sus energías. Y más aún, estaba erosionando lentamente lo que alguna vez fue un matrimonio feliz. Conforme pasaba el tiempo, el comportamiento de Laura se volvía cada vez más insoportable. Lo que antes eran solo críticas sutiles, se transformó en ataques directos, sin ningún intento de disimular su desaprobación hacia Rosa. La convivencia con su suegra se convirtió en una verdadera pesadilla, especialmente porque Laura se entrometía en todos los aspectos de la vida de la pareja. Aunque Rosa intentaba mantener la calma, ya no sabía cómo lidiar con la creciente hostilidad. Laura criticaba la forma en que cocinaba, cómo organizaba la casa, e incluso cómo hablaba con Enrique. Deberías ser más cariñosa con él, Rosa. A los hombres les gustan las mujeres que los tratan bien. Yo siempre fui muy cuidadosa con Enrique, repetía Laura, recordando con aires de superioridad cómo cuidaba de su hijo cuando aún vivía con ella. Enrique, al escuchar esos comentarios, permanecía en silencio. A veces, incluso soltaba una risa nerviosa, como si intentara restar importancia a las palabras de su madre. Pero para Rosa, cada una de esas palabras era un golpe. Se sentía cada vez más sola, luchando por mantener la armonía en su matrimonio, mientras su suegra parecía decidida a minar su felicidad. Un día, durante una cena en casa de Laura, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Rosa había pasado todo el día preparando el plato favorito de Enrique, lasaña a la boloñesa. Quería sorprenderlo y, tal vez, suavizar el ambiente con su suegra. Sin embargo, en cuanto puso la fuente sobre la mesa, Laura la miró con desdén y lanzó un comentario afilado. ¿Lasaña otra vez, Rosa? Enrique siempre ha preferido mi receta, esa que lleva la salsa secreta. Nunca le ha gustado esta versión más simple. La mirada de Rosa se congeló por un instante. Intentó tragarse la rabia que crecía dentro de ella. Enrique, al notar la tensión, intentó intervenir. Mamá, me encanta la lasaña de Rosa. No tiene nada de malo. Pero el comentario de Enrique, en lugar de aliviar el ambiente, solo aumentó la frialdad de Laura. Claro, estás siendo educado. Pero un hombre como tú merece lo mejor, no solo algo decente. Al menos yo siempre me aseguré de darte lo mejor, respondió Laura, sin esconder el veneno en sus palabras. Rosa sintió que su rostro se calentaba de vergüenza y frustración. Se había esforzado tanto por complacer a todos, y una vez más, sus esfuerzos eran ignorados y despreciados por Laura. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, pero por respeto a Enrique, se quedó en silencio. Solo miró el plato frente a ella, deseando que esa cena terminara lo más rápido posible. El regreso a casa fue silencioso. Rosa estaba agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si cada encuentro con Laura le absorbiera las energías y su voluntad de seguir luchando por su matrimonio. Sabía que Enrique no era directamente culpable del comportamiento de su madre, pero al mismo tiempo,
Sentía que él podría hacer más para defenderla. Enrique, ¿no vas a decir nada sobre lo que pasó hoy?, finalmente preguntó, rompiendo el silencio en el auto. Enrique suspiró, visiblemente incómodo. Rosa, por favor, ya sabes cómo es mi madre. No lo hace con mala intención. No dejemos que esto nos afecte. Me humilla cada vez que nos vemos. Y tú solo te quedas ahí, callado. No puedo seguir así. Esto me está destruyendo. Enrique la miró con una mezcla de culpa y cansancio. Sé que es difícil, pero es mi madre. Estoy en medio de todo esto, y también me siento presionado. Solo quiero paz. Rosa bufó de frustración. Ya estaba cansada de escuchar la misma excusa, paz. ¿Cómo podía hablar de paz cuando su madre hacía todo lo posible por destruir cualquier armonía que pudiera existir entre ellos? La situación alcanzó su punto más crítico cuando Laura, en una de sus frecuentes visitas, comenzó a criticar abiertamente la forma en que Rosa trataba a Enrique frente a otros familiares. Tienes que ser más atenta con mi hijo, Rosa. Él trabaja tanto, se merece a alguien que lo valore. A veces siento que no haces lo suficiente por él. Esto es lo que pasa cuando una mujer prioriza su carrera sobre su familia. Las palabras fueron como una bofetada para Rosa, que ya hacía grandes sacrificios para equilibrar su vida profesional con las responsabilidades del hogar. La frase de Laura resonó en la sala, y esta vez, Rosa no pudo contenerse. Yo hago lo mejor que puedo, Laura. Tal vez no es lo que tú harías, pero todos los días me esfuerzo para cuidar nuestra casa y a tu hijo. Si eso no es suficiente para ti, lo siento, pero no voy a seguir callada mientras me faltas al respeto delante de todos, dijo Rosa, dejando claro que ya no aceptaría ser humillada sin reaccionar. El ambiente se volvió tenso, con el silencio de todos los presentes haciendo que el aire se sintiera pesado. Enrique, una vez más, parecía paralizado entre su madre y su esposa. Pero ahora Rosa sabía que esa dinámica no podía continuar así por mucho más tiempo. El conflicto era inevitable, y Enrique tendría que tomar una decisión: o defendía a su esposa, o seguiría siendo cómplice del comportamiento abusivo de Laura. A pesar de los intentos de Rosa por mantener el equilibrio en su matrimonio, la hostilidad de Laura estaba destruyendo lo poco de paz que quedaba. Cada encuentro se convertía en una guerra silenciosa, y Rosa comenzaba a preguntarse si valía la pena seguir luchando sola. Amaba a Enrique, pero ¿hasta cuándo podría soportar vivir bajo la sombra de una suegra que no parecía escatimar esfuerzos para verla fracasar? A pesar de todos los conflictos y de la creciente tensión, Rosa aún creía que, de alguna manera, podría ganarse la aprobación de Laura. No quería vivir en un ambiente de animosidad constante, y mucho menos poner a Enrique en la posición de tener que elegir entre ella y su madre. Con el paso del tiempo, Rosa decidió adoptar un enfoque más conciliador, con la esperanza de que esto disminuyera los roces y trajera una convivencia más armoniosa. Su primer paso fue intentar ser más comprensiva. Laura era una mujer que había vivido toda su vida controlando cada detalle a su alrededor. Como una madre protectora y controladora, la llegada de otra mujer a la vida de su hijo fue vista como una amenaza, aunque Rosa no hubiera hecho nada para merecer esa hostilidad. Rosa creía que, si mostraba más paciencia y empatía, quizá Laura bajara la guardia y se diera cuenta de que ella también quería lo mejor para Enrique. En una de las visitas de Laura, Rosa la sorprendió con un regalo, un álbum de fotos antiguo, repleto de recuerdos de Enrique durante su infancia. Rosa pasó semanas armando el álbum, recopilando fotos de diferentes etapas de su vida, desde la época de bebé hasta momentos importantes de su adolescencia. Esperaba que, al mostrar que valoraba el pasado de Enrique y reconocía el papel de Laura en su crianza, pudiera abrirse un espacio para el entendimiento entre ellas. Te hice esto, Laura. Sé cuánto significa Enrique para ti, y pensé que sería bonito tener un álbum con todos estos recuerdos especiales, dijo Rosa, entregándole el regalo con una sonrisa tímida. Por un breve momento, el semblante de Laura se suavizó. Hojeó las páginas con cuidado, observando las fotos de su hijo con una mirada de nostalgia. Rosa sintió un pequeño destello de esperanza,
creyendo que tal vez ese sería el comienzo de una nueva etapa. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando Laura cerró el álbum y dijo, con frialdad, «Son hermosas las fotos, Rosa. Pero no tienes que esforzarte tanto. El amor que tengo por Enrique no depende de regalos». Rosa tragó saliva, sintiendo el golpe inesperado de la frialdad de Laura. A pesar de todos sus esfuerzos por crear un momento de conexión, Laura seguía manteniendo sus barreras levantadas, indiferente a los gestos de buena voluntad de su nuera. Aunque intentó disimular, la decepción se reflejó claramente en su rostro. Sin embargo, Rosa no se dio por vencida. En los días siguientes, continuó siendo receptiva con Laura, escuchando sus historias del pasado y pidiéndole consejos sobre cosas triviales, como recetas o la decoración de la casa. Si Laura quería sentirse en control, Rosa estaba dispuesta a cederle ese espacio, esperando que eso aliviara la tensión entre ellas. Por un tiempo, Rosa llegó a creer que las cosas estaban mejorando. Las visitas de Laura se volvieron menos críticas, y las conversaciones fluían de forma más amena. Sin embargo, esa tregua fue breve. Pronto, Laura volvió a hacer sus comentarios venenosos, y Rosa se dio cuenta de que sus esfuerzos eran ignorados una vez más. Una noche, después de una visita especialmente tensa, Rosa se desahogó con Enrique. «Estoy haciendo todo lo posible, Enrique. Intento ser paciente, no responder a las provocaciones, hago todo lo que puedo para que me acepte, pero parece que nada es suficiente. Ya no sé qué más hacer». Enrique, visiblemente incómodo, trató de calmarla. «Sé que estás haciendo un gran esfuerzo, Rosa, y te lo agradezco. Mi madre puede ser difícil, pero quizá debería seguir intentándolo, darle más tiempo». «Más tiempo, llevo meses dándole tiempo». «Ella no cambia, Enrique. Siento que estoy luchando sola en esto». «¿Y tú, solo me pides paciencia, hasta cuándo?». El silencio que siguió dejó claro que Enrique no tenía una respuesta. Rosa sabía que él también estaba en una posición difícil, pero no podía evitar sentirse abandonada. A pesar de todos sus intentos por complacer a Laura, nada parecía funcionar, y, con el tiempo, esos esfuerzos empezaron a desgastarla emocionalmente. Comenzó a evitar ciertos eventos familiares, alegando estar ocupada con el trabajo o demasiado cansada para participar. Sabía que eso incomodaba a Enrique, pero no podía seguir soportando las constantes críticas y el sentimiento de estar siendo siempre juzgada. Cuanto más se alejaba, más clara era la sensación de que sus intentos de mejorar la relación con Laura no llevaban a ninguna parte. Un día, mientras estaba sola en casa, Rosa reflexionó sobre todo lo que había estado sucediendo. La fatiga mental empezaba a manifestarse físicamente, y cada vez se sentía menos capaz de mantener la fachada de felicidad. Sus esfuerzos por ganarse a su suegra la estaban agotando, y aunque Enrique reconocía que su madre era difícil, él no hacía nada por cambiar realmente la situación. En ese momento, Rosa empezó a darse cuenta de que, sin importar cuánto lo intentara, Laura nunca la aceptaría de verdad. No se trataba de pequeñas fricciones o de una fase de adaptación. La hostilidad de Laura estaba enraizada en algo más profundo, algo que tal vez Rosa nunca podría cambiar. Y aunque quería mantener la paz, sabía que no podía seguir sacrificando su propia felicidad en nombre de una armonía que nunca existiría. Un día como cualquier otro, la tensión con Laura había llegado a tal punto que Rosa decidió tomarse la tarde para sí misma. Enrique estaba en el trabajo, y Laura, como era habitual, había pasado por la casa para hacer una de sus visitas de inspección. Pero esta vez, Rosa estaba decidida a no dejarse afectar por sus críticas. Necesitaba tiempo para respirar. Mientras pasaba por la sala, notó algo que llamó su atención: un pañuelo de Laura sobre el sillón, uno que siempre llevaba consigo. Debió olvidarlo, pensó Rosa, suspirando. Sabía que Laura pronto inventaría una excusa para volver, por supuesto, aprovecharía para hacer más comentarios desagradables. Para evitar otra visita sorpresa, Rosa decidió llevar el pañuelo al despacho donde Laura solía dejar sus cosas cuando visitaba la casa. Al entrar al despacho, Rosa sintió una sensación extraña en el ambiente. Había estado allí muchas veces antes,
pero algo se sentía diferente ese día. Las gavetas del armario de Laura estaban entreabiertas, y al mirar alrededor, notó un celular abandonado sobre la mesa. Al principio, no le dio mucha importancia. Quizás era un teléfono viejo que Laura había olvidado allí. Pero algo la inquietaba. Era extraño que Laura dejara algo tan importante sin vigilancia. Rosa vaciló por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomó el celular y vio que estaba desbloqueado. Las notificaciones de mensajes aparecían en la pantalla, y lo que debía ser una mirada casual se transformó en un shock instantáneo. En las conversaciones había mensajes íntimos y comprometedores entre Laura y un hombre que claramente no era su esposo. Era un empresario conocido de la ciudad, involucrado en varios negocios prestigiosos, y los mensajes intercambiados entre ambos no dejaban lugar a dudas. Laura estaba teniendo una aventura. El corazón de Rosa se aceleró. Leyó los mensajes uno por uno, incapaz de creer lo que veía. Había fotos comprometedoras, intercambios de afecto y promesas de encuentros secretos. Las palabras de Laura eran directas, sin disimulos. La relación extramarital había estado ocurriendo durante meses, tal vez incluso desde antes de que Rosa y Enrique se casaran, y el empresario parecía estar profundamente involucrado con Laura. Al principio, Rosa no supo qué hacer. El shock la dejó paralizada. Siempre había sabido que algo no estaba bien en la forma en que Laura se comportaba, pero jamás imaginó que el problema fuera tan grave. La hostilidad de su suegra ahora tenía mucho más sentido. Laura estaba proyectando sus propias fallas e inseguridades sobre el matrimonio de Rosa y Enrique. Toda aquella crítica constante sobre cómo Rosa debía ser una mejor esposa, cómo debía cuidar de su marido y de su casa, ahora sonaba como un intento desesperado de desviar la atención de los propios errores de Laura. Rosa cerró el celular y lo colocó de nuevo en su lugar. Se sentó en la silla del despacho durante varios minutos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. 1000 pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Contarle a Enrique? ¿Confrontar a Laura directamente? ¿Fingir que no había visto nada y seguir adelante con su vida? Sabía que esa revelación lo cambiaría todo. El matrimonio de Rosa con Enrique ya estaba debilitado por las constantes interferencias de Laura, y ahora, con esta traición en sus manos, Rosa finalmente tenía una carta poderosa para protegerse y, tal vez, exponer la verdadera cara de su suegra. Pero al mismo tiempo, un conflicto interno la consumía. Contarle a Enrique sobre el engaño significaba destruir no solo la imagen que él tenía de su madre, sino también la dinámica familiar por completo. No sabía cómo reaccionaría él. Y además, Laura no aceptaría ser expuesta fácilmente, lo que podría hacer que la situación explotara aún más. Mientras intentaba decidir qué hacer, recordó todas las veces que había intentado acercarse a Laura, como se había esforzado por ganarse su respeto solo para ser rechazada y humillada una y otra vez. Ahora, por fin, entendía el porqué. Laura no era solo una suegra difícil. Guardaba un secreto que la hacía aún más vulnerable, y su manera de lidiar con ello había sido proyectar sus propios errores sobre Rosa. Aunque sentía cierta satisfacción al descubrir la hipocresía de Laura, Rosa también sentía el peso de la responsabilidad sobre lo que vendría después. Enrique merecía saber la verdad, pero ¿cómo contar algo tan devastador? ¿Qué pasaría con el matrimonio de sus suegros? ¿Cómo reaccionaría su esposo al descubrir que la mujer a la que siempre había considerado ejemplar estaba traicionando a su padre con un hombre influyente de la ciudad? Rosa se levantó de la silla, con un torbellino de emociones. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que había descubierto. La traición de Laura explicaba muchas cosas, pero también complicaba aún más la vida de Rosa. Esa revelación sería el detonante de una serie de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de esa familia. Tras el impactante descubrimiento en el celular de Laura, Rosa ya no podía ver a su suegra de la misma manera. Las piezas comenzaban a encajar, y el comportamiento hostil de Laura, que antes parecía ser solo el resultado de celos enfermizos, ahora tenía una explicación más profunda. Laura estaba traicionando a su propio marido, y el peso de esa infidelidad se había trasladado al matrimonio de Rosa y Enrique.
En los días siguientes, Rosa intentó actuar con normalidad, aunque su mente estaba en constante agitación. Sabía que necesitaba confirmar toda la información antes de tomar una decisión drástica. A pesar de las pruebas que ya había visto en el celular, sentía que debía entender el alcance total de la traición. ¿Era solo una aventura pasajera o algo más serio? La oportunidad de investigar más surgió cuando Laura, como de costumbre, hizo una visita a la casa de Rosa y Enrique. Esta vez, mientras Laura conversaba con Enrique en la sala, Rosa se encontró sola nuevamente en el despacho. El celular de Laura estaba en su bolso, y esta vez, Rosa no dudó. Sabía que estaba arriesgando mucho al husmear en las cosas de su suegra, pero también sentía que necesitaba la verdad completa para protegerse y comprender mejor lo que estaba sucediendo. Con el celular en la mano, Rosa revisó las conversaciones con más detenimiento. Las charlas con el empresario mostraban que ambos estaban profundamente involucrados. No se trataba solo de encuentros ocasionales, había un nivel de intimidad y complicidad que indicaba que la relación llevaba mucho tiempo. Se citaban en hoteles, hacían viajes juntos y se intercambiaban declaraciones apasionadas. El empresario, cuya imagen pública era la de un hombre respetable y exitoso, estaba completamente enredado en el romance con Laura. Un mensaje, en particular, llamó la atención de Rosa. Laura hablaba sobre un posible viaje que harían juntos, fuera de la ciudad. Mencionaba cómo necesitaba inventar otra excusa para su esposo y se reía de lo fácil que era que él creyera sus mentiras. La traición era descarada, sin ningún remordimiento o arrepentimiento aparente. Aquello hizo que el estómago de Rosa se revolviera. Era difícil creer que esa mujer, que siempre la criticaba por la manera en que cuidaba de Enrique, fuera capaz de engañar a su propio esposo de esa manera. Con el corazón pesado, Rosa guardó el teléfono en su bolso e intentó mantener la compostura durante el resto de la visita de Laura. Pero su mente estaba lejos. Ahora que sabía cuán profundo era el asunto extramarital, la situación se volvía aún más delicada. Si antes pensaba en exponer el caso para proteger su matrimonio, ahora comprendía que había mucho más en juego. La traición de Laura no era solo una cuestión de infidelidad. Era una red de mentiras que sostenía la fachada de una vida familiar aparentemente perfecta. Rosa se preguntaba cuántas veces Laura había criticado su matrimonio con Enrique, mientras que, detrás del telón, mantenía una relación con otro hombre. Toda esa postura de superioridad, las acusaciones veladas de que Rosa no era lo suficientemente buena para su hijo, ahora parecían ridículamente hipócritas. Sin embargo, Rosa sabía que tenía que actuar con cautela. Revelar esa traición sin un plan claro podría acabar en un desastre total. Si Laura era confrontada de forma imprudente, podría intentar revertir la situación y manipular a Enrique en su contra, algo que Laura era perfectamente capaz de hacer. Además, Rosa sabía que Enrique sufriría inmensamente al descubrir que su madre, una figura a la que siempre había admirado y respetado, vivía una mentira. Los días siguientes fueron de pura tensión. Cada vez que Laura llamaba o aparecía para una visita, Rosa se sentía en un juego de ajedrez emocional, donde cada movimiento debía ser calculado. Por más pruebas que tuviera, aún caminaba sobre terreno delicado. El hecho de que Enrique estuviera tan ligado a su madre complicaba aún más la situación. Por más difícil que fuera, Rosa sabía que había llegado el momento de actuar. La relación extramarital de Laura no podía seguir siendo un secreto, y Rosa no permitiría que su suegra la humillara más sin consecuencias. Tenía que planear cuidadosamente el momento adecuado para revelar la verdad, y cuando lo hiciera, Laura tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Rosa decidió que el mejor momento para revelarlo todo sería durante una cena familiar, una de esas reuniones en las que Laura siempre insistía en exhibir su control y superioridad. Esta vez sería diferente. Rosa enfrentaría a su suegra frente a todos, sin darle la oportunidad de manipular la situación. Para Rosa, el objetivo no era solo exponer la traición de Laura, sino también liberarse de la opresión que esa mujer ejercía sobre ella y, al mismo tiempo, abrirle los ojos a Enrique. El día de la cena, Rosa estaba más nerviosa que nunca, pero decidida. Laura había organizado el encuentro en su casa,
invitando a algunos familiares cercanos. El esposo de Laura, un hombre trabajador y atento, también estaría presente, completamente ajeno a lo que estaba por suceder. Para él, Laura era una esposa perfecta, y nunca podría imaginar lo que Rosa había descubierto. La mesa estaba puesta, y el ambiente era aparentemente agradable. Laura, como siempre, estaba en control de la situación, sirviendo los platos con su habitual sonrisa de superioridad, mientras lanzaba miradas críticas a Rosa, como si solo esperara el momento para hacer otro de sus comentarios maliciosos. El esposo de Laura, sentado en la cabecera de la mesa, parecía tranquilo, hablando animadamente sobre el trabajo y las últimas novedades de la familia. Rosa sentía su corazón acelerado, pero sabía que no podía dudar. Cuando todos tenían sus platos servidos y la cena parecía desarrollarse con normalidad, miró directamente a Enrique. Sintió el peso de la tensión entre ellos, pero sabía que tenía que actuar. «Tengo que decir algo importante», comenzó Rosa, interrumpiendo la conversación. Todos en la mesa dirigieron sus miradas hacia ella, sorprendidos por el tono serio de su voz. Laura, en particular, frunció el ceño, claramente molesta de que Rosa estuviera atrayendo la atención en ese momento. «Ahora, querida». «Estamos cenando», dijo Laura, tratando de mantener el control de la situación. Rosa no se dejó intimidar. «Sí, ahora», respondió con firmeza. «Creo que es el momento perfecto para hablar de esto, ya que estamos todos aquí». Enrique miró a Rosa con preocupación. Conocía ese tono de voz y sabía que algo andaba mal. «¿Qué pasa, Rosa? ¿Está todo bien?» Ella respiró hondo, mirando brevemente a Laura antes de dirigirse a todos en la mesa. «He descubierto algo recientemente que no puedo seguir guardando. Laura, tu madre, está teniendo una aventura con otro hombre. Y tengo pruebas de ello». El silencio que siguió fue devastador. Todos en la mesa quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos de Enrique se abrieron de par en par, incrédulos. «¿Qué?» «Rosa, ¿de qué estás hablando?», preguntó, visiblemente conmocionado. Laura, por su parte, se puso pálida, pero intentó mantener la compostura. «Eso es ridículo». «Debes estar confundida, Rosa», dijo con una sonrisa nerviosa, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. «No estoy confundida en absoluto», continuó Rosa, ahora más decidida. «Encontré mensajes y fotos en el teléfono de Laura. Está teniendo una aventura con el empresario que todos ustedes conocen, y no es algo reciente. Lleva meses ocurriendo. Enrique, sé que es difícil, pero necesitas verlo con tus propios ojos». Enrique, sin saber cómo reaccionar, miró a su madre, esperando que ella lo negara de manera convincente. Pero Laura, que siempre había tenido el control de todas las situaciones, estaba visiblemente afectada. Su esposo, que hasta ese momento parecía ajeno a lo que estaba sucediendo, dejó los cubiertos en la mesa, con la tensión en su rostro aumentando con cada segundo. «Laura, ¿es verdad?», preguntó, su voz baja y llena de incredulidad. Laura, acorralada, intentó mantener la apariencia de inocencia. «Claro que no. Que esto es una locura. Rosa está tratando de volverlos en mi contra. Siempre me ha tratado como una enemiga, y ahora está inventando estas mentiras para vengarse de mí». Le lanzó una mirada furiosa a Rosa, pero su voz temblaba. Rosa, sin dudarlo, sacó su teléfono y comenzó a mostrar las pruebas. «Aquí están los mensajes, las fotos, los encuentros. No estoy inventando nada. Todo esto es real, y tú lo sabes, Laura». Enrique, ahora con el teléfono en sus manos, empezó a leer los mensajes. Su rostro se volvió pálido mientras sus ojos recorrían cada palabra. El silencio en la mesa se volvió sofocante. Rosa observaba cada expresión en el rostro de Enrique mientras se leía las pruebas de la traición de su madre. Era como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. El esposo de Laura, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, la miró con una mezcla de ira y dolor.
Laura, dime que esto no es verdad. Laura, viendo que ya no había forma de negarlo, bajó la cabeza, su rostro enrojecido de vergüenza. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Enrique se levantó bruscamente de la mesa. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste mentirnos a todos? Gritó, su voz llena de emoción. Siempre fuiste tan dura con Rosa, siempre la criticabas, y ahora veo por qué. Te estabas escondiendo lo que hacías. Laura intentó explicarse, pero las palabras parecían perderse en el aire. Su esposo estaba en estado de shock, incapaz de decir nada, mientras los demás familiares miraban incrédulos la escena que se desarrollaba ante ellos. Lo has destruido todo, dijo Enrique, con los ojos llenos de lágrimas. Y aún tuviste el valor de manipularnos todo este tiempo. La cena familiar, que había comenzado como un encuentro común, ahora estaba sumida en un silencio pesado e incómodo. La revelación de Rosa había dejado a todos en shock, pero nadie estaba más devastado que Enrique. Permaneció de pie por unos segundos tras leer las pruebas, completamente atónito. Sus ojos recorrían el teléfono, leyendo los mensajes 1, 2, 3 veces, como si aún no pudiera creer lo que estaba viendo. Esto no puede ser verdad, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Enrique sintió sus manos temblar, y su rostro ardía con una mezcla de ira, vergüenza y tristeza. Todos en la mesa estaban en silencio, observando su reacción con miradas cautelosas. El padre de Enrique, aún en estado de shock, parecía incapaz de hablar, mientras que los demás familiares miraban de un lado a otro, inseguros de qué hacer o decir. Laura, por su parte, había perdido completamente la postura confiada que siempre mostraba. Intentaba justificar lo injustificable, balbuceando palabras sueltas que no tenían sentido. Enrique, por favor, no es lo que parece, puedo explicarlo, dijo Laura, con la voz temblorosa, tratando de mantener algo de dignidad. Pero Enrique la interrumpió bruscamente, su voz cargada de resentimiento. ¿Explicar qué? Los mensajes están aquí, mamá. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Y con ese tipo? Tiró el teléfono sobre la mesa, incrédulo. Siempre fuiste tan dura conmigo y con Rosa, siempre exigiendo perfección, criticándonos como si fuera superior a todos. Y ahora descubro que estuviste mintiendo a papá todo este tiempo. ¿A nuestra familia? Laura bajó la cabeza, las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. La verdad estaba frente a todos, y ya no había cómo escapar. No sé qué decir. Cometí un error, Enrique. Un error terrible. Pero eso no cambia el hecho de que siempre los he amado a ti y a nuestra familia. Enrique negó con la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Un error? Esto es mucho más que un simple error, mamá. Has destruido la confianza que todos teníamos en ti. Siempre criticando a Rosa, haciéndome creer que ella era el problema, cuando en realidad estabas escondiendo esto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? A mí. El esposo de Laura, hasta entonces en estado de shock, finalmente rompió el silencio. Laura, quiero escucharlo de tu boca. Es verdad. Su voz era fría, casi sin emoción, como si estuviera tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Laura levantó el rostro, los ojos hinchados por las lágrimas, y susurró un débil sí. El peso de aquella confesión cayó sobre la mesa como una bomba, y el padre de Enrique se reclinó en la silla, pareciendo envejecer años en solo unos minutos. Enrique, aún de pie, parecía a punto de explotar. ¿Y yo? ¿Qué crees que esto me hace a mí? Confié en ti, mamá. Siempre estuve de tu lado, incluso cuando tratabas a Rosa como basura. Y ahora veo que eras tú quien estaba destruyendo nuestra familia desde el principio. El ambiente estaba cargado de emociones intensas, y Rosa, que hasta entonces había permanecido en silencio, observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que ese momento sería doloroso para Enrique, pero ver su dolor de cerca la afectaba profundamente. Laura intentó levantarse,
pero Enrique dio un paso atrás, alejándose de ella. «Necesito tiempo», dijo con la voz entrecortada. «No sé qué pensar ahora. No sé si puedo mirarte de la misma manera». Salió de la sala rápidamente, sin mirar atrás, dejando a Laura devastada y a los otros familiares en un silencio absoluto. Rosa, vacilante, también se levantó, pero optó por no seguirlo de inmediato. Sabía que Enrique necesitaba espacio para procesar todo. La cena familiar, que debería haber sido un encuentro común entre parientes, se convirtió en un punto de inflexión inesperado. La revelación de que Laura estaba engañando a su esposo con un empresario influyente de la ciudad sacudió profundamente la estructura de esa familia. El incómodo silencio que siguió a la revelación pronto dio paso a una serie de consecuencias que cambiarían para siempre las relaciones entre todos los presentes. Enrique, que siempre había tenido una relación cercana con su madre, sentía como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies. Las conversaciones y pruebas mostradas por Rosa no dejaban lugar a dudas. El impacto de la traición transformó su percepción de Laura, de una mujer estricta pero moralmente intachable, a alguien capaz de engañar a todos a su alrededor. El hombre que la admiraba ahora estaba desilusionado, herido y perdido. Enrique ya no podía ver a su madre de la misma manera. La decepción se reflejaba en cada gesto y palabra. Durante los días siguientes, evitaba cualquier contacto con Laura. El teléfono sonaba constantemente con sus llamadas, pero él las rechazaba, ignorando los mensajes y las súplicas de explicación. «No tengo nada que escuchar de ella ahora», le decía a Rosa, tratando de ocultar su dolor, sin éxito. El amor que sentía por su madre se mezclaba con una rabia que aún no sabía cómo procesar. Mientras tanto, el esposo de Laura, devastado por la traición, tomó una decisión rápida y firme. El shock inicial pronto se transformó en una profunda tristeza y desilusión. No podía creer que la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años estuviera teniendo una aventura, y peor aún, con un hombre que conocía de eventos y encuentros profesionales. La confianza estaba completamente rota, y sabía que no había vuelta atrás. Pocos días después de la revelación, convocó a Laura para una conversación fría y directa. «No hay forma de retroceder después de esto, Laura», dijo con voz firme pero la mirada vacía. «Te he amado durante años, construimos una vida juntos, pero lo destruiste con tus decisiones. No puedo seguir contigo». La solicitud de divorcio llegó como un golpe final para Laura, que hasta ese momento aún albergaba alguna esperanza de salvar el matrimonio. El esposo, que siempre la había respetado, que había estado a su lado en los momentos difíciles, ahora estaba decidido a terminar con todo. «Puedes quedarte con el empresario que quieras, pero no esperes que acepte ser el hombre al que traicionaste. Se acabó, Laura». Las palabras pesadas resonaron en el corazón de Laura, quien por primera vez en mucho tiempo se vio vulnerable y sola. El control que siempre había mantenido sobre su vida se desmoronaba, y ahora todo lo que quedaba eran las consecuencias de sus propios actos. El divorcio se tramitó rápidamente, y Laura se vio obligada a enfrentarse al hecho de que perdería al esposo que, durante años, había sido la base de la vida cómoda que disfrutaba. Para Enrique, el divorcio de sus padres solo profundizó su sentimiento de traición. Se vio dividido entre la lealtad a su padre, que ahora era víctima de una infidelidad devastadora, y el amor que aún sentía, aunque a regañadientes, por su madre. A pesar de todo el sufrimiento, Enrique sabía que el divorcio era la única salida. Su padre no merecía vivir al lado de una mujer que lo había engañado de una forma tan cruel. Pero eso no hacía la situación menos dolorosa. La familia que conocía se acabó, le dijo Enrique a Rosa una noche, después de recibir la noticia oficial del divorcio. Siempre pensé que, por más difícil que fuera, mis padres estarían juntos hasta el final. Ahora todo parece tan frágil. Rosa, viendo a su esposo tan desolado, lo consoló lo mejor que pudo. Enrique, sé que es difícil, pero no fue tu culpa. Tu madre hizo sus elecciones, y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. Aún me tienes a mí, y juntos podemos reconstruir lo que sea necesario. Con el divorcio en marcha,
Laura se convirtió en una figura aislada en la familia. Los parientes que habían presenciado la revelación en la cena comenzaron a distanciarse, incapaces de conciliar la imagen de la mujer rígida y controladora con la de una traidora que mantenía una relación extramarital. El nombre de Laura empezó a ser susurrado en conversaciones familiares con tonos de desaprobación y vergüenza. Para el empresario con quien Laura estaba involucrada, la situación también se complicó. El escándalo, aunque aún restringido al círculo familiar, comenzó a esparcirse por la ciudad. Su reputación, hasta entonces intacta, ahora estaba manchada por rumores y chismes sobre su relación con la esposa de un hombre respetable. La presión social sobre ambos comenzó a crecer, y Laura, que se había acostumbrado a mantener las apariencias, ahora se encontraba en medio de un caos que ella misma había creado. Enrique, a pesar de todo el sufrimiento, comenzó a ver que, de alguna manera, la verdad lo había liberado. Por primera vez, podía ver la situación con claridad, sin ser manipulado por su madre. El distanciamiento de Laura, aunque doloroso, permitió que él y Rosa se acercaran más. Su matrimonio, que durante tanto tiempo había sido afectado por la presencia sofocante de Laura, ahora tenía la oportunidad de florecer sin esa sombra constante. Rosa, por su parte, sintió que finalmente había recuperado su dignidad. Las críticas y humillaciones que había sufrido por parte de Laura, aunque aún dolorosas de recordar, ahora parecían distantes. Con el divorcio y la verdad expuesta, Rosa y Enrique comenzaron a reconectarse, sin las interferencias que antes minaban su relación. El vínculo entre ellos, que casi fue destruido por la influencia de Laura, ahora se renovaba con la fuerza de la honestidad y el respeto mutuo. Esta historia mostró cómo los secretos pueden destruir incluso a las familias más unidas. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Rosa? Y deja tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias emocionantes como esta. Si te gustó el video, deja tu like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.